plasma, como les había dicho, se toma sin ningún problema en poco tiempo. Vamos a hacer ahora esto de la célula. Este tema ya han avanzado ustedes desde primero básico, pero no vienen llevando células. Y vamos a hacer ahora que está ingresando 4 más. ¿Se puede ver la pantalla compartida? ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya, ok. Sigamos entonces. Lo que nos interesa a nosotros saber en célula es que todas ellas tienen una estructura básica común. Es decir, todas tienen membrana, núcleos, nucleolos, con ciertas diferencias entre un tipo de célula y otro tipo de célula, dependiendo de qué tejido están formando. Entonces, si bien las células se especializan en algo, por ejemplo, las células contráctiles, pues su especialización es el acortar su tamaño. Eso es la contracción. En cambio, hay otras células que se especializan en producir energía eléctrica y transmitirla. Esas son las neuronas. ¿Ya? Y esas son características especiales de cada una de las células. Pero la mayoría comparte unas características comunes. Que esto es lo que estamos mostrándoles a ustedes. De que están formadas, por un lado, tienen un núcleo, en el interior está el nucleolo, y aquí en este núcleo es lo que se encuentra la información genética. O sea, los cromosomas están aquí en el núcleo. El núcleo además está envuelto en una membrana nuclear. Y está en conexión con este llamado retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué está en conexión? Porque, como les había dicho, los ancestros a ustedes les pasan. ¿Qué les pasan para que los pelos de ustedes sean igual al de tu abuela? ¿Qué hemos hecho que es lo de la herencia? Cuando hablábamos de... ¿El recetario? Ya, el recetario para fabricar proteínas. Decíamos que los aminoácidos se organizan para formar proteínas. Sí, pero la genética, ¿en qué interviene en eso? ¿Cómo interviene? El ARN. ¿Cómo interviene la genética? La genética es el recetario. ¿Ya? Y la genética es el recetario. La genética es la que dice mezclar tal aminoácido con tal otro y tal otro. Y esa proteína es tuya. ¿Ya? A tu hermano le hacen otra receta. Al vecino peor, todavía más diferente. Y eso está aquí. Aquí está el recetario en los cromosomas. Y por eso está conectado con este retículo endoplásmico rugoso, que es el que fabrica las proteínas. ¿Ya? Hay un retículo endoplásmico liso, pero este acá tiene ribosomas y por eso se vuelve rugoso y este es el que fabrica las proteínas. Hay también ya en el citosol o en el citoplasma, hay una serie de organelas, entre ellas las mitocondrias, que son las encargadas de dar la energía para que funcione la célula. Aquí hay un aparato de Golgi que se encarga de las sustancias que produce la célula. En el aparato de Golgi
le hacen modificaciones y las empaquetan. Aquí está una vesícula que sale ya con lo que ha fabricado esta célula y la va a botar al exterior para que vaya a algún lugar a servir. Mientras van viendo ustedes el cuadro, voy a arreglar un poquito acá el internet. Espérenme un minuto mientras ustedes miran el cuadro este.
Bueno, decíamos entonces que todas estas partes son las características comunes que tienen las células y cada una de estas partes tiene una función específica. Entonces, todo eso ustedes van a tener que ir repasándolo para que puedan justamente tener un concepto más claro de cada una de las cosas que tiene, de cada una de las organelas que tiene la célula, pero eso lo han llevado ustedes después desde segundo básico, ¿no? Y después han hecho en cada curso, primero medio, segundo medio, en todos los cursos han ido llevando siempre ustedes un capítulo que hablaba de la célula. Y acá el libro este tiene justamente la ventaja de que es bastante didáctico, donde te está mostrando incluso con colorcitos las características de este subgráfico. Entonces, la membrana externa es la que va a separarla del resto de las otras células y normalmente tiene pues proteínas, electrolitos, carbohidratos, ¿ya? O sea, esta membrana es una capa doble, pero sobre todo rica en lípidos, ¿ya? En lípidos, o sea, las grasas son las que forman parte de esta membrana externa. Después, a estas membranas sirven para también delimitar las diferentes organelas que tienen membrana. O sea, el núcleo, por ejemplo, en el interior, como hemos dicho, contiene el ADN, o sea, la parte genética, la que trae la información para fabricar proteínas. Y esa información se la copian y la pasan al retículo endoplásmico rugoso, como hemos visto aquí arribita. Entonces, acá está el ADN y pasa una copia de la receta que está en el ADN para que esa copia la leen, la transcriben y fabrican proteínas en este retículo endoplásmico rugoso. Yeah. Las mitocondrias, como habíamos dicho entonces, proporcionan energía. La energía es el ATP. Esa es la fuente de energía. Adenosíntrifosfato se llama. Y eso es lo que ocupa la célula para realizar los trabajos que le correspondan. El retículo endoplásmico, hemos visto que participa en la síntesis de la proteína y de algunos lípidos. El aparato de Golgi, les había dicho, procesar este producto para poder mandarlo en secreción fuera de la célula. O sea, las células, hay algunas que se encargan de fabricar unas cosas y esas cosas que fabrican las tienen que mandar al lugar donde las van a necesitar. Entonces, el que empaqueta las producciones es el aparato de Golgi. Y justamente para la secreción se hacen las llamadas vesículas, que son los paquetes en los cuales se transporta lo que va a enviar cada una de las células. Aparte de eso, tenemos otras organelas, se llaman los lisosomas. Y estas lisosomas son las que contienen las sustancias que permiten degradar a los tejidos. Es decir, tienen las llamadas enzimas, los lisosomas, y estas enzimas son las que a una proteína la van a deshacer hasta volverla aminoácido. A las grasas las van a deshacer hasta volverlas ácidos grasos y glicerol, o sea, hasta volverlos en sus partes constituyentes. Eso es lo que hacen las enzimas hidrolíticas y digestivas y están encerradas en los llamados lisosomas. Hay otros que llaman peroxisomas, que esos hacen el metabolismo de los ácidos grasos. Las membranas en sí, como hemos visto, es una capa doble de lípidos. Esa es su característica de estas membranas celulares. Y
entre sus lípidos tenemos nosotros los llamados fosfolípidos, colesterol y glucolípidos, que son los tres tipos de lípidos que existen formando las membranas, que es una capa doble. Pero como les he dicho, es una capa doble, sobre todo muy rica en grasas. La que más grasas tiene y más membrana tiene es la neurona. Por eso es que los que se disuelve en grasa más fácilmente pueden entrar a la neurona. El alcohol, por ejemplo, que se puede penetrar fácilmente las grasas, por eso es lo que penetra rápidamente a las neuronas. Y se emborracha más rápido tu cerebro que tu corazón o que tu riñón, digamos, ¿no? Se emborracha el cerebro. ¿Por qué? Porque el alcohol difunde más rápidamente cuando hay un contenido alto en grasa. Y la neurona tiene mucho contenido en grasa. Entonces decíamos tres tipos de lípidos que hay en las membranas: los fosfolípidos, colesterol y los glucolípidos. Y acá hace entonces un recuento de lo que cada uno de ellos aporta en la membrana, ¿no? Hay las divisiones de los fosfolípidos, que ustedes ya lo van a leer, para que puedan tener una idea más completa. Bueno, hay proteínas en la membrana que se encargan de realizar ciertas funciones especializadas. Una de ellas, por ejemplo, son los filamentos del llamado citoesqueleto. Esos filamentos del llamado citoesqueleto hacen que esta es la membrana, la que está por fuera, y hay un esqueleto que son así unos filamentos que le dan la forma a esa. Vamos a ver dónde está el lapicito. Aquí está. Si aquí vamos a hacer nosotros una membrana. Entonces, el citoesqueleto son proteínas que se encargan de darle esa forma a la célula para que no se vuelva, no se deforme, ¿ya? Y todo eso está conectado por estas proteínas de la membrana. Estas proteínas son, por ejemplo, aquí hay proteínas las que van a unir la membrana con este citoesqueleto, porque no se desprenda, para que se quede en su lugar. Aquí hay proteínas en la membrana que unen con el citoesqueleto. Otras células unen a las células con la matriz extracelular. Es decir, la matriz extracelular es lo que está aquí afuera. También existen entonces otro tipo de proteínas para unir a esta célula con su matriz extracelular. Además, las proteínas transportan moléculas en ambos sentidos. Las proteínas que existen acá en la membrana, esto es la membrana, permite que ciertas sustancias puedan penetrar a través de esas proteínas y otras que puedan salir a través de esas proteínas. También estas proteínas pueden actuar como receptores de señales químicas. Por ejemplo, las hormonas, cuando mandan las hormonas una orden, esa orden tiene que llegar a ciertos receptores que son los que van a recibir esa orden y le van a hacer caso. Entonces, todo eso es lo que hemos visto en relación a las proteínas de la membrana. Digamos,
Y aquí tenemos un esquemita donde justamente están esquematizadas las proteínas y las grasas en una membrana celular. Ya ustedes se encargan de estudiarlo. Asimismo, esta célula tiene una serie de funciones que las cita el libro como endocitosis, macropinocitosis, fagocitosis y exocitosis. Entonces, cada una de estas palabras traduce una función. ¿Ya? Y la endocitosis, por ejemplo, es el proceso por el cual la membrana va a captar ciertas sustancias del exterior y luego va a formar una vesícula con esa membrana, y esta vesícula va a contener lo que captaron de afuera para llevarlo al interior de la célula a que sea utilizado donde tenga que estar. Ya. Eso es la endocitosis. Después viene la macropinocitosis. Esta macropinocitosis justamente es también para una partecita de la célula. Aquí está sacando de afuera y metiendo hacia la célula. Aquí la célula, a través de esta macropinocitosis, lo que hace es una parte de la célula la empaqueta. Fíjense ustedes cómo hace un pliegue para que quede formada una vesícula conteniendo una fracción de la célula. Y aquí está ya esto para que generalmente puedan enviarla hacia afuera o llevarla al núcleo donde tenga que hacer algún tipo de funciones. Página 15, dice. 13. 15. La fagocitosis es cuando una partícula externa va a ingresar hacia el interior de la célula utilizando unos receptores que tiene la membrana para reconocer a el cuerpo extraño, en este caso una bacteria. Entonces, a través de sus receptores reconoce que es bacteria para que pueda fagocitarla o comérsela y que vaya aquí adentro. Y una vez estando aquí adentro, para eso tiene pues los lisosomas. Entonces los lisosomas sacan esas enzimas y destruyen a la bacteria o cualquier ser extraño. Y la exocitosis es el mecanismo por el cual puedes eliminar las sustancias que contiene la célula. Ya. Si aquí está en la vesícula, esta es la vesícula con el contenido, esto es lo que quieren botar. No puede abrirse pues la célula, no puede abrir una puertita. ¿Por qué? Porque si le abre una puertita para que salga esto, también se va a salir todo esto por la puerta que está abierta. Entonces, por eso es lo que no puede haber una puerta. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Esta vesícula se prende su membrana a la membrana de la célula y al estar prendida, entonces, ya puede recién ahí abrir un espacio para que salga el contenido que quiere exportar. Y esa es la exocitosis, y eso es lo que generalmente ocurre en el sistema nervioso. Cuando están traspasándose información, este sistema nervioso es el que se encarga de fabricar este tipo de sustancias y eliminarlas a través de este proceso que se llama exocitosis. Entonces, los mecanismos de secreción hemos visto cuáles son, y también está hablando acá el libro de una especie de proteína
que sirve para soportar a la membrana, y esa proteína se llama clatrina. Está hablando también acá de ciertas características que pueden existir en las membranas, y está hablando, por ejemplo, de las caveolas, las funciones que éstas cumplen, que ustedes, como está aquí en el libro bien explicado, no hay para qué estar entrando en ese detalle. El citosol, entonces, es la matriz líquida de la célula. O sea, la parte de adentro de la célula es el llamado citosol. Y normalmente él va a contener, ese citosol, el resto de las organelas que conforman la arquitectura de una célula. Citosol. Entonces, en este citosol vamos a encontrar sistemas enzimáticos, hidratos de carbono, proteínas, y también algunos productos, como dice, de su metabolismo, que es el glucógeno. El glucógeno es la glucosa transformada para que quede de reserva. La glucosa, cuando está como glucosa, ese rato se ocupa y difunde a la célula. Pero si toda la glucosa entraría en funcionamiento como energía, entonces, suponete vos cenás tu glucosa a las 7 de la noche, pero mamá, y cuando los pollos se están subiendo al árbol, ya les dan a ustedes su cenita, ¿no? Entonces, cenás a las 7 de la noche y de ahí no comes nada hasta el día siguiente, a las 6 de la mañana, que vuelven otra vez los gallos a hacer bulla y vos despertás. Entonces, toda esa noche ya no estás comiendo, pues, ¿no? Comiste a las 7 de la noche tu glucosa, pero ya a las 1 de la mañana ya no hay nada, pues, ¿no? Y por ahí estás estudiando, por ahí te estás soñando y necesita tu cerebro más energía. Entonces, una de las formas de guardarse energía que tiene el organismo es que la glucosa la vuelve glucógeno. Aquí está, glucógeno, y este glucógeno es una glucosa de reserva que cuando se la necesita, el glucógeno se vuelve glucosa para así poder ser utilizado por los diferentes compartimentos de la célula. Ahí también hemos dicho los llamados ribosomas, estamos hablando del citosol, y estos ribosomas, hay ribosomas que están libres y otros ribosomas que están en el retículo endoplásmico rugoso, que es lo que les había mostrado a ustedes acá. En este retículo endoplásmico rugoso se llama rugoso porque justamente está en conexión, aquí, el retículo endoplásmico rugoso, estos puntitos rojitos serían los ribosomas, que están ahí conectados al retículo endoplásmico y por eso lo vuelven rugoso. Y su función es producir proteínas. El núcleo, como hemos visto entonces, contiene el material genético, ADN celular, y además contiene también su nucleolo, que tiene función sobre todo en los procesos de multiplicación celular. Entonces el nucleolo, ahí es donde se va a formar el ARN.
Esta parte genética del ADN que está en el núcleo, generalmente se une a proteínas. Y este ADN unido a proteínas es lo que forma la llamada cromatina. Y la cromatina está formada también por los cromosomas. Entonces aquí están lo que hemos explicado, una estructura de la cromatina, cómo el material genético se une a ciertas proteínas y eso es lo que da lugar a la formación de esta cromatina. La mitocondria, como les había dicho, es que la que produce ATP. Y el ATP es la energía con la cual funciona una célula. Y ese ATP entonces se produce a través de reacciones bioquímicas que se suceden en la mitocondria. Reacciones bioquímicas entre la glucosa y el oxígeno pueden fabricar ATP. Si no hay glucosa, no puede fabricar energía. Y si no hay oxígeno, no puede fabricar energía. Pero la sabia naturaleza ha dotado al organismo de un sistema alternativo. Dice, mire, por ahí le falta oxígeno, se va a morir por falta de energía. Entonces, la naturaleza humana le ha dado a los organismos también la posibilidad de formar energía sin oxígeno. O sea, cuando está en algún tipo de situación en la cual no está pudiendo introducir oxígeno, tiene cierto lapso en la cual tus células no se van a morir todavía porque hay otro mecanismo para fabricar energía sin oxígeno. Eso cuando estén llevando ustedes bioquímica, se van a hacer explicar esos procesos bioquímicos, unos ocupando oxígeno para fabricar ATP o energía y otros procesos sin oxígeno para también fabricar ATP o energía. Bueno, falta alrededor de un minuto. Vayan a tomar su API y volvemos en unos minutitos nada más para continuar y tratar de terminar este capítulo de la célula. Vayan entonces, tomen su API rapidito y enseguida volvemos.